Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre Machine Learning y la toma de decisiones. Comencemos entonces con definir qué es Machine Learning. Para responder a esta pregunta tenemos que ubicarnos en el estado en el que el hombre siempre ha estado interesado por la inteligencia humana. Este fue el primer punto de partida para tratar de acercarnos a esa inteligencia, una inteligencia que particularmente llama la atención por la habilidad que tenemos para aprender, entender y asociar patrones en cosas que aparentemente no están relacionadas. Es entonces el propósito del Machine Learning desarrollar la capacidad de replicar esa inteligencia humana en una máquina y en este proceso entender qué es lo que hace que la mente humana sea tan compleja y fascinante. El Machine Learning, también conocido como aprendizaje automático, se ha hecho popular en los últimos años y contribuye a la resolución de problemas que antes se consideraban del dominio exclusivo de la inteligencia humana. Uno de los errores comunes cuando hablamos de Machine Learning es la confusión de términos entre Machine Learning e inteligencia artificial. Recordemos entonces que el Machine Learning es un enfoque en el campo amplio de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial corresponde a la simulación de la inteligencia humana en computadoras y abarcando enfoques que van desde lo simple a lo complejo. En el Machine Learning abordamos un enfoque complejo donde el computador aprende por sí mismo cómo completar una tarea. Algunos de los ejemplos de Machine Learning que podemos ubicar en nuestra vida cotidiana corresponde al correo electrónico. Dentro del correo electrónico, dentro de la plataforma, tenemos un ítem que se llama correo no deseado o conocido también en su vocablo inglés como spam. Se trata entonces de un espacio dentro de los correos electrónicos que es destinado a todos estos correos que provienen de remitentes desconocidos o que no nos interesa o que posiblemente son sospechosos de portar algún tipo de virus informático. En este sentido, el Machine Learning lo que hace es identificar previamente qué remitente es, descartar de inmediato cuando tiene un índice de sospecha y cuando este remitente es desconocido. Generalmente esa es la regla. No obstante, el sistema es capaz de aprender en la medida de que el usuario descarta ciertos remitentes o ciertos correos con una titulación que es reiterativa y automáticamente el sistema va a empezar también a descartar este tipo de correos. Otro de los ejemplos es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial se aplica en redes sociales, por ejemplo, en una red social como Facebook, donde es capaz de identificar los rostros de las personas que aparecen en fotos y de esta manera agregar una etiqueta automática que se va al perfil pues de propiamente de la persona que aparece en la fotografía. Otro ejemplo de uso corresponde a los mapas que utilizamos en las aplicaciones que nos permiten movilizarnos por la ciudad y básicamente se puede probar cuando utilizamos la función de activar ruta, que el vehículo, que podamos ir en el vehículo manejando y pues reiterativamente en la medida de que nos indica la mejor ruta el software, el aplicativo, pues nos vamos por esa ruta. Resulta que muchas veces acontecen fenómenos en el proceso en el que nos dirigimos a un lugar y puede ser que debido a esos fenómenos que se presentan, que posiblemente digamos pueda ser un accidente, se genere otra ruta alterna
y inmediatamente el aplicativo que estoy utilizando recalcula la ruta y me propone una diferente para llegar a el lugar final de mi desplazamiento. Entonces, en este sentido, el Machine Learning funciona a partir de ese acontecimiento no cotidiano que se presentó en el transcurso de una ruta y me genera entonces una sugerencia que ya como conductor, como usuario propiamente, pues estoy en libertad de tomar o no tomar. Otro de los ejemplos corresponde al algoritmo que utilizan aplicativos de streaming, por ejemplo la plataforma Netflix, en donde pues se ha desarrollado a tal punto en donde nos sugiere casi que con la certeza de que vamos a gustar de ese tipo de contenido un abanico de posibilidades que están marcados en mis gustos y preferencias que previamente el algoritmo ha identificado con Machine Learning y posteriormente pues me va a sugerir una producción en específica para consumir dentro de la plataforma. Ahora bien, el Machine Learning tiene diversas clasificaciones. Vamos a abordar acá 4 de las más comunes o importantes. Comenzamos con aprendizaje supervisado. La máquina en este tipo de aprendizaje aprende a partir del dato de entrenamiento y es un dato que está etiquetado. Por ejemplo, tenemos una etiqueta y una imagen asociada. Tenemos acá una imagen de un loro y tenemos la etiqueta que le acompaña que me permite identificar qué tipo de figura es esa. Cuando se pasa por la máquina previamente entrenada, va a identificar inmediatamente que es un loro. O sea, el entrenamiento es gracias a la asociación de la imagen con la etiqueta. Ahora bien, cuando ya aprendió una máquina supervisada, le podemos ingresar la imagen sin la etiqueta para que identifique qué tipo de imagen es, a qué se puede asociar y lo que va a hacer el sistema, la máquina lo que va a hacer es inmediatamente asociarme la etiqueta que en un inicio yo relacioné con la imagen. Pasemos entonces a otro tipo que es el aprendizaje no supervisado. Este tipo de aprendizaje implica que la máquina aprende de ejemplos sin una respuesta asociada, no existen etiquetas en los datos y el algoritmo descubre patrones y sugiere agrupaciones de acuerdo a unas características que identifica. Miremos un ejemplo. En este caso, al inicio tenemos una imagen relacionada con varios animales ordenadas en desorden, valga la redundancia, y cuando se aplica el aprendizaje no supervisado, la máquina va a identificar unas características puntuales en la primera imagen relacionada y los va a clasificar y los va a agrupar de acuerdo a estas características. Es así entonces como nos quedan 5 grupos de animales y posteriormente entonces, después de hacer este proceso, una máquina de aprendizaje no supervisado estará en capacidad de, si le ingreso la imagen asociada a uno de los animales sin una etiqueta, recordemos que en este tipo de clasificación de Machine Learning no existe etiqueta en los datos, pues inmediatamente me va a sumar la máquina no supervisada, me va a sumar la imagen que asocié, que en este caso es un gato, a la agrupación correspondiente para gatos.
Ahora pasamos al aprendizaje por procesamiento del lenguaje natural. Este tipo de aprendizaje formula mecanismos eficaces para la comunicación entre personas y máquinas por medio del lenguaje natural. Un ejemplo práctico son, por ejemplo, los mecanismos de traducción simultánea que identifican cuáles son los significados de conceptuales y de palabras que existen en otros idiomas asociados, como en el ejemplo que estamos viendo, a la palabra gracias. Luego entonces el sistema de aprendizaje por procesamiento del lenguaje natural permite que en tiempo real se disponga de una traducción múltiple. Finalmente, la cuarta clasificación que compartimos el día de hoy es Deep Learning, que corresponde a un conjunto de algoritmos de Machine Learning que intentan modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Básicamente, este es uno de los mecanismos o aplicaciones más interesantes o que mayor trabajo tienen en los últimos años, mayor interés han despertado en la comunidad científica o en la comunidad empresarial, y es por el potencial que tiene. Prácticamente se puede aplicar a cualquiera de los niveles descritos anteriormente y tiene dos características fundamentales. La primera es que puede usar muchos más datos y la segunda es que debe y se requiere para su correcta ejecución tecnología de punta. Básicamente esta es una restricción, la tecnología de punta, pues porque que demande este tipo de tecnología implica costos altos asociados al proceso de adopción de Deep Learning como mecanismo para la toma de decisiones. Un ejemplo de Deep Learning es cuando tomamos una imagen que está deteriorada, una imagen antigua, en este caso una foto, se le aplica un modelo ya diseñado para realizar ciertas conversiones o asociaciones, y tenemos entonces que al final nos genera otra imagen a la que la ha dotado de color y le ha hecho retoques de acuerdo pues a lo que el modelo alcanzó a profundizar. La toma de decisiones es entonces ese proceso que condiciona la evolución de cualquier empresa, y los responsables de estas tomas de decisiones deben ser capaces de tomar las mismas de la forma más segura posible, eliminando el azar del proceso. Básicamente, esta es la intención, y el Machine Learning puede mejorar estos procesos de toma de decisiones, transformar organizaciones, pero se requiere un cambio de mentalidad de cara al aprovechamiento de este potencial. La generación de gran cantidad de datos ha permitido, casi que condicionando, una gran oportunidad para la toma de decisiones en tiempo real, soportado en diversas fuentes históricas o en diversas situaciones, y ahí es donde entra la importancia del Machine Learning, que en la actualidad muy asociado al Big Data, a los grandes volúmenes de datos, para que las empresas tengan un soporte para esa toma de decisiones. El llamado es que la importancia de estas dos áreas no puede ignorarse. Dos formas en que el Machine Learning puede apoyar la toma de decisiones. Una forma puede ser mediante la predicción, gracias a la minería de datos que utilizan muchas empresas. Esto ha permitido hacer análisis predictivos para tomar mejores decisiones, y que las empresas a su vez puedan anticipar eventos al observar un conjunto de datos históricos, y esto eventualmente lo que permite es
adivinar con precisión algo que puede suceder en un determinado momento del futuro. Otra forma de apoyarnos en el Machine Learning corresponde a las actividades multitarea. Cuando hay demasiados datos para ser considerados, el tomador de decisiones usualmente se ve abrumado y puede generar confusión en los datos que está interpretando o retrasos en la misma toma de decisión. Entonces, el Machine Learning puede ayudarnos a manejar fácilmente múltiples entradas, múltiples fuentes de datos, requiriendo solo un conjunto de instrucciones que alguien a la máquina ingresó previamente para usar la data y sugerir la decisión más lógica. Estas son dos maneras de apoyarnos en el Machine Learning para la toma de decisiones. Muchas gracias, hasta acá el contenido de hoy.